Bueno, bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos el día de hoy, este webinar con nuestro equipo Mélida Filpo Real Estate Group. Le damos la bienvenida a todos y les recordamos que por favor se suscriban aquí en nuestro canal y le den like a la campanita también para que reciban todas las notificaciones de qué está pasando aquí en la Florida y cómo pueden ustedes especializarse para hacer inversiones acertadas aquí en Estados Unidos. Hoy tenemos un tema súper especial y muy concurrido entre las preguntas que siempre tenemos con nuestros inversionistas y es el área del financiamiento. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, seminario que vamos a tener el día de hoy. Le quiero dar las gracias a todos por estar aquí presentes, por quererse nutrir y educar acerca de este tema tan importante que es acerca de préstamos bancarios para inversionistas extranjeros. Hoy me encuentro en la compañía de mi esposo, Eduard Filpo, parte de Mélida Filpo Real Estate Group. Nosotros somos un equipo de bienes y raíces que tenemos más de 14 años en el mercado de bienes y raíces y nos especializamos en todo lo que es inversionistas extranjeros y pues nos basamos en una metodología de 4 pasos donde ayudamos y caminamos a nuestros clientes de la mano en el proceso de toda la compra y de inversión. Parte de nuestro equipo es una de las grandes personas que tenemos el privilegio de tener el día de hoy en este webinar y es nuestro querido Mauricio Ordóñez, CEO, dueño de la compañía Q Capital, en donde nos va a estar compartiendo muchas enseñanzas y todo su conocimiento que por más de 25 años Mauricio tiene una experiencia súper amplia en cuanto a inversiones para extranjeros, ya que esa es su especialidad. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un gran privilegio tenerte. Sé que eres un hombre súper ocupado y estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros aquí. No, al revés, al revés. Gracias a ustedes por tenerme un rato aquí. Vamos a pasar espectacular. Entonces, sírvanse un café, sirvan cosas que vamos a hablar de solo cosas buenas, de todo lo bueno que está pasando acá, que los inversionistas internacionales tienen derecho y acceso a hacer lo mismo que tiene un inversionista americano. Así es. Cuéntanos quién es Mauricio Ordóñez y quién es Q Capital, porque queremos comentarle a todas estas personas que están aquí con nosotros de diferentes países quiénes somos, quién es Q Capital, quién es Mauricio. Mauricio Ordóñez es un tipo muy chévere que se vino a vivir a esta hermosa ciudad de Miami hace 26 años con la idea de hacer negocios con los americanos y ya hacer historia, a darle una mejor calidad de vida a mi familia. Me vine con mi esposa y con mi hijo pequeñito en ese entonces y me vine a hacer esto que desde que llegué el día número uno, yo llegué un viernes y el día lunes ya estaba metido en el mundo de los créditos hipotecarios. Y es aquí donde empezamos a educarnos, empezamos a entender el sistema americano y empecé con las ganas como buen latinoamericano, por el hecho de hablar dos idiomas, a tratar de superar al mismo americano. Y logramos crear una empresa con un socio que se llama Gastón, que se llama Q Capital, donde hemos vivido todo. Empezamos a prestar, cuando yo empecé este negocio, las tasas de interés estaban al 10. Bajaron, subieron, bajaron, subieron, ha pasado de todo, me da hasta escalofrío. Y hemos montado una empresa espectacular donde nos hemos dedicado prácticamente ahora, antes lo hacíamos viajando, antes lo hacíamos llenando salones en los hoteles, hablando de lo que vamos a hablar hoy.
y la virtualidad cambió el negocio para bien y donde podemos llegarle a miles y miles de personas más rápido, más económico y nos conocen más rápido y interpretan más rápido las cosas, ¿ok? Entonces, eso es lo que es. Soy el socio y fundador de Q Capital. Estamos ubicados en 5 países en Latinoamérica. Tenemos oficinas en Orlando, Miami, Houston. Yo particularmente vivo en Miami y prestamos en los 9 estados en Estados Unidos donde más compran los inversionistas internacionales. Esto no quiere decir que no hago americanos, claro, hago americanos, hacemos préstamos para americanos también, pero me hago conocer por el mercado internacional por varios factores. El mercado internacional, tarde o temprano, un cliente internacional te refiere a otro. El mercado internacional es lo suficientemente grande para no estar compitiendo en el mercado doméstico. El mercado doméstico particularmente es 3, 4, 5, 6, 10 veces más grande que el internacional, pero la Así competencia es es. mucho mayor y tomamos una decisión con mi socio de invertir en oficinas en Latinoamérica, de invertir en este tema de la virtualidad para hacernos conocer en el mundo internacional. Y estamos licenciados en los 2 estados, en 9, pero donde más prestamos es en la Florida y en Texas, que es donde más compran nuestros amigos los latinoamericanos. Así es, un nicho muy bueno en el que están, porque tenemos muchos inversionistas hoy día, especialmente en Latinoamérica, queriendo pues invertir aquí, sobre todo en la Florida. Y bueno, Mauricio, hoy lo que queremos es romper ese paradigma que tenemos, y me incluyo porque, bueno, soy originalmente de Venezuela, ese paradigma con el mental con el que crecemos y nacemos de que los préstamos bancarios son malos. Crecimos con esa mentalidad de que todo hay que pagarlo en efectivo, pero cuando se trata de préstamos, hay una línea gris allí. Y quiero que elaboremos un poco en esto, Mauricio, para darle esa tranquilidad a nuestros inversionistas que están nuevos entrando a lo que es inversiones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos, para que se sientan tranquilos. Mira, yo sé que este tema no es agradable, es un tema que cuesta trabajo. Como dices tú, el endeudamiento es algo que uno no quiere hablar, el deber es algo que uno no quiere hablar, pero si pensamos en el sueño americano, ¿ok? El sueño americano, mucha gente dice que es o tener su propia casa o tener un Corvette. Cuando yo recién llegué acá, decían que el sueño americano era tener un Corvette y resulta que el sueño americano para mí es otro. El sueño americano es, primero, tener tranquilidad, segundo, estabilidad financiera y de lo demás viene por sí solo. Y los grandes patrimonios, lo que yo me dediqué a hacer es estudiar precisamente a los grandes, digamos, ejemplos de riqueza patrimonial y ejemplos para poder hablar con propiedad. Todo el mundo cree que Bezos no compra todo efectivo, que de pronto el presidente, como digo jocosamente, de pelo amarillo, que puede ser nuestro próximo presidente, compra todo en efectivo, que viene el señor Messi y compra todo en efectivo, etcétera, etcétera. Y al revés, esta gente de niveles, de otro nivel, utiliza el dinero de los bancos para no tener todo su dinero en una propiedad, en 2, en 3, en 4 o en 5, ¿ok? Porque su propio dinero, necesitan que su propio dinero trabaje por sí solo. Entonces, es ahí donde viene el sueño americano. Y para eso tengo un ejemplo de un colombiano que no me había acordado de él y es uno de los mentores, es algo que uso de ejemplo cuando yo empecé en este negocio en el año 96. Eh, yo empecé de abajo, como te digo, entendiendo bien los bancos, procesando. Me mandé al ruedo en el año 97 y en el año 97 me tocó un cliente, digo yo que yo tengo un angelito en el cielo y me tocó un cliente colombiano que leyó una publicidad de la empresa para la cual yo trabajaba en ese entonces, donde estábamos hablando de los créditos. En la separata de los aviones, nosotros pautábamos. Antes en los aviones
en las revistas, nosotros pautábamos ahí y me llama y en esa llamada, me acuerdo perfectamente, para hacer corta la historia, él llegó con $150,000 en el año 97 con un socio que puso otros 150,000, se compraron un edificio en Miami Beach de 21 apartamentos de 1.200.000. Y para hacerte corta la historia, a los 2 años se devolvió a Colombia, compró el edificio, se lo dejó manejando a un realtor. Y a los 2 años, Mauricio, mi socio quiere la parte de su dinero, se metió en otro negocio. ¿Cómo hago? Yo no tengo la plata y refinanciamos y esa refinanciada le pagó a su socio, sacó un poquito y se compró otro edificio con crédito. A los 2 años le refinancié el del 21, le refinancié por los próximos 6 años sus propiedades. Hoy él tiene 225 puertas o apartamentos Wow, multifamiliares, millonario con $150,000. Y ese es el sueño americano. Y así es. podría ser mucho más rico cuando yo me reúno con él. Se llama Rafa. Rafa, usted tiene un problema muy grave que usted es colombiano, hermano, y podría ser mucho más rico de lo que es hoy. Y ha dejado de hacer negocios por el tema de no me quiero endeudar más, no me quiero endeudar más. Hoy es millonario y empezó con $150,000. Y esto es lo que es el sueño americano, utilizar el dinero de otros para crecer rápidamente su patrimonio. Si él no podría, o sea, lo pongo ejemplo de él y a muchos que hacen lo mismo, sí, seguramente se puede haber comprado una casa o algo, se compró en este caso una propiedad importante con solamente 150,000 con un socio y una compra de 1.200.000. Entonces, además yo hice un crédito espectacular, uno de mis primeros créditos, me gané un montón de dinero, yo todavía pensaba en la moneda colombiana y dije, uy, me la saqué del estadio, volví millonario y resulta que ese año creo que solo hice 3 créditos, el de él y otros 2. Pero bueno, es parte de la historia, es una anécdota que ese es el sueño americano y por eso es que debemos de utilizar el dinero de otros para poder crecer. Cuando Para viene alguien y me apalancarse. dice, Mauricio, es que yo apenas tengo esto y tengo que vivir con esto, entonces le digo, ok, si usted necesita, de verdad, vivir en su país y necesita esa plata, pues sí, compre contado, de pronto algo más económico. Y si $200, $300, pues le van a quedar después, no sé, después de impuestos y eso, ok, hágalo, pero si no, lo que usted puede hacer, en vez de comprar una propiedad de contado, puede comprar dos y va Ok. creciendo su patrimonio con el sistema americano. Y lo bonito del sistema americano y una de las cosas principales por qué me dedico al inversionista internacional es porque el inversionista internacional tiene una capacidad de endeudamiento infinita, lo que no tenemos los americanos. Ujú. El hecho de nosotros tener un número de seguro social nos limita a capacidad de endeudamiento, a capacidad de todos, porque con el número de seguro social yo puedo ver la declaración de impuestos, puedo ver tu historial de crédito y puedo ver tus extractos bancarios. Con un inversionista internacional, ¿no? Un inversionista internacional, si estructura bien sus compras a nombre de corporaciones americanas Ujú. y tiene la cuota inicial, él tiene un abanico de 54 bancos diferentes para poderse endeudar con los 54 bancos, Wow. cosa que nosotros no tenemos o sí tenemos, pero las tasas de interés no la castigan. Al inversionista internacional, no. Así es, tienes toda la razón y gracias por compartir ese testimonio porque eso nos ayuda a todos a entender un poco más acerca de cómo hacer ese abanico de inversiones. Eduard, ¿tenías algún comentario? Sí, Mauricio, tenemos una pregunta, ¿no? Ya que sabemos que tú trabajas con más de 50 bancos americanos aquí en los Estados Unidos en tu día a diario, ayudando a estos inversionistas, ¿verdad? A obtener esos préstamos aquí en los Estados Unidos. Mauricio, actualmente, ¿de dónde están viniendo esos inversionistas? Y cuéntanos por qué la Florida, especialmente en Miami y Orlando, todo el mundo quiere invertir ahora mismo en Miami y Orlando. Cuéntanos un poco acerca de eso. Mira, todo es un tema de ciclos. Eh, si yo me voy años atrás, todo el problema geopolítico de los países en Latinoamérica nos hemos beneficiado para bien o para mal. Un ejemplo, si la situación no está muy buena, entonces empiezan a sacar el dinero.
Si la situación está muy buena, también sacan el dinero. Si la situación está en la mitad, es cuando se estancan los países de Latinoamérica de traer dinero acá. Entonces, yo 25 años y he visto todos los ciclos. Vamos a hablar del de hoy. El ciclo de hoy en la Florida compra primero el colombiano, segundo el argentino y tercero el mexicano. Ese es digamos, el comprador nato en la Florida. ¿Ok? En la parte de créditos hipotecarios míos también es así. Y corrijo un tema, estamos hablando de Latinoamérica, pero el comprador número uno de la Florida es canadiense. ¿Ok? Entonces es otro mercado, es similar al americano, pero el comprador número uno de la Florida es canadiense. Pero si vamos a Latinoamérica, que es a donde yo me hago conocer, el colombiano hoy por su situación de hace 2 años, que escogimos a un presidente bueno o malo, pero escogimos un presidente que da una inestabilidad, digamos, mental, por lo que tenemos un vecino, por lo que ha pasado, ¿ok? Venezuela. Entonces, eh, hace que la gente que no había sacado el dinero lo esté sacando. Porque el rico, rico de todos los países del mundo ya sacaron el dinero hace rato. El que es rico, rico. Y hoy hay ricos en nuestros países que no son ricos acá, son ricos allá, que no habían sacado, no tienen la necesidad de sacar los dineros. Entonces, de nuevo, es Colombia el número uno, Argentina el número dos, México el número tres. Ahora, si me voy a Texas, sé que no estamos hablando de Texas, se invierten las cosas. El mexicano es el comprador número uno en Texas. Pero les voy a contar algo para los que no saben y que aprendan. Después de Brasil, donde más brasileros hay, después de Brasil, adivinen dónde es. ¿Tienen idea? Orlando o Miami. Muy bien. Yo hubiera dicho lo mismo, ¿ok? Massachusetts es donde más brasileros hay en el mundo después de Brasil. Yo no sabía esto. A mí se me Wow. acercaron dos bancos. Q Capital es un banco hipotecario, ¿ok? Pero por la licencia que yo tengo acuerdos de corresponsabilidad con 54 bancos que tengo la misma licencia que ellos, ¿ok? Y dos bancos se me acercan y me dicen, Mauricio, necesito que usted se licencie en Massachusetts y en Virginia, porque hay mucho comprador brasilero allá. ¿Ok? Entonces, donde haya un latinoamericano invirtiendo, ahí va a estar Q Capital. Entonces, para contestar la segunda parte, lo que me dices, mi Eduard, es, ¿por qué la Florida? Resulta que la Florida siempre ha sido un sitio, sobre todo Miami, de donde los bancos tienen el dinero. Entonces, de Latinoamérica, la gran mayoría de Miami, digamos, los bancos en Miami, sus dineros importantes son de latinoamericanos. ¿Ok? Pero COVID hizo que la marca Orlando y Miami resaltara mundialmente. Y hablo marca como hablar de marca Ferrari, como hablar de marca Mercedes. Hoy, Orlando y Miami son la marca Ferrari como ciudad del mundo. Entonces, cogieron una fuerza impresionante para que el mismo americano se venga a vivir acá. Entonces, cuando sus compradores internacionales compran propiedades acá, lo más probable es que las van a rentar a los americanos. Porque el hecho, todos decimos, es que Bezos se fue a vivir a Miami. Sí, pero Bezos no es el problema. Bezos trae abogados, contadores, asistentes, chofer, chef, trae a un mundo, a un mar de personas detrás de él. Que ese mar de personas detrás de él normalmente no compran propiedades y son a los que los clientes latinoamericanos les van a rentar. Messi, cuando Messi viene para acá, Messi tiene asistentes, tiene chef, también trae a Mundo y a su familia acá. Y lo mismo pasa con todos estos billonarios que se están viniendo, pero más que viniendo ellos, están trayendo sus empresas. Entonces, para ellos, Miami Orlando es muy económico y hacen que la marca Miami se potencialice. Entonces voy a ponerte un ejemplo. En Miami, donde yo vivo y donde escucho más cosas, están en espera 70 proyectos, 70 high rise. High rise en los bancos decimos que son más de 30 pisos. En un término, digamos, legal,
supuestamente high-rise son más de 10, pero un tema bancario son más de 32, ¿ok? 70 proyectos de más de 32 pisos de altura están en espera a que las tasas de interés bajen, ¿ok? Antes estaban a otras esperas, en espera que el concreto bajara, en espera que el hierro bajara, en espera que la ventanilla bajara. Hoy, todos los constructores, lo primero que están haciendo es cerrando contratos de concreto, hierro y aluminio y ventanerías, ¿ok? Y esperando que las tasas de interés bajen. Entonces, eso es lo que está pasando acá, por la demanda que hay en Orlando y en Miami, es lo que está pasando. Y lo más bonito de todo, que es lo que vemos los bancos. Entonces, los bancos a final de año dicen, ok, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y qué está pasando en las ciudades? Y los bancos de Estados Unidos, todos los bancos de Estados Unidos, que son miles y miles de bancos, medianos, pequeños, grandes, ok, dicen, yo necesito prestar en la Florida, porque la Florida está hoy anti todo, anti-COVID, anti-Amazon, anti-gripa, anti-inflación, anti-deflación, ante todo, precisamente porque el mismo americano llevó esto a otro nivel. Entonces los bancos decimos, ¿dónde quiero prestar mi dinero? Pues donde menos riesgo voy a tener, y es acá. Y hay bancos de otros estados que están comprando bancos pequeños para poder prestar acá. Entonces, esto es lo que está pasando en la Florida, que es lo que tenemos que transmitirle, digamos, al que quiera comprar una propiedad acá, que es un poco dónde tener sus inversiones. No estamos diciendo que saquen su dinero de sus países, pero diversifiquen un poco en una ciudad o en unas ciudades que son económicamente sólidas, que son económicamente importantes, y aquí es donde le meto un poquito de economía al tema, y es donde tenemos que también hacer nuestro due diligence de por qué comprar o aquí, o en Wichita, Kansas, o en California, o en algo. Solamente quiero mencionar que lo que es Miami, Orlando, el Producto Interno Bruto de la economía de Miami, Orlando, es más grande que la de todos los países de Latinoamérica, excepto Brasil y México. Y tenemos solamente 7 millones de habitantes. Colombia 50, Argentina 40 y pico. Imagínense, la economía solamente de esta ciudad es más grande que la de nuestros países. Si Increíble. fuera considerado la Florida, un país, sería el 11º país del mundo, solo la Florida. Entonces, es ahí donde es lo que tenemos que gritarle y es lo que yo me he encargado de gritarle apenas supe de este tema de la virtualidad después de COVID. Excelente punto, Mauricio. Muy bueno resaltar en este punto para muchos de nuestros clientes que no entienden que quizás invertir en la Florida es como que si tú estuvieras invirtiendo en un país, ¿verdad? Independientemente de las otras cosas que puedan estar pasando en los Estados Unidos por completo, el estado de la Florida siempre se ha mantenido sólido. Otro punto que hay que resaltar es lo que tú acabas de decir. La Florida se puso como en un banderín de plata en el COVID, como que lo que ya nosotros sabíamos hace muchos años, el mundo se enteró, ¿cierto? Y eso es muy bueno saber y tenerlo en cuenta cuando vas a hacer una inversión aquí en los Estados Unidos. Eso es algo Adelante, Merino. importante, Eduard, para complementar un poquito eso que acabas de decir, mucha gente no sabe. Y sé que la política no nos gusta. Tenemos algo bueno en este estado. Tenemos buenos políticos y los políticos se encargaron de eso. Los políticos, los alcaldes de las ciudades se encargaron de eso y el gobernador del estado. Entonces, en COVID, ¿qué cogieron? Cogieron un avión y le fueron a tocar la puerta a los billonarios. Entonces, radiquen sus empresas, vénganse acá, y obviamente eso es lo que pasó. Y eso por eso cogió fuerza por un tema político que aprovecharon la circunstancia para bien y mejoraron este punto. Y hay temas en la parte médica. El tema médico en Miami, en Orlando es espectacular. Entonces, el americano se fija mucho en eso. Voy a ir a vivir a una ciudad donde haya buenos hospitales, donde haya buenas cosas. Entonces, en la parte médica y Miami y Orlando, nadie habla de esto. Miami y Orlando tiene un tema hospitalario espectacular y está creciendo y está creciendo. Y aquí en Miami hay una zona del río que callados están 2, 3 constructores construyendo sus cosas acá alrededor del tema hospitalario,
de lo que está pasando, que va a salir eventualmente estos proyectos. Ya hay uno andando donde nosotros participamos en él, pero hay muchos más que están viniendo calladamente en estas cosas. Entonces hay muchos factores por los cuales invertir acá, que tú lo acabas de mencionar. Sí, siguiendo con el tema, Mauricio, sabemos que aquí en la Florida se mudan diariamente más de 1.200 a 1.300 personas por día, ¿verdad? Y entonces también está el tema de las empresas que se están mudando de Nueva York, de Chicago, de California. Entre ellas, pues sabemos que Amazon, Citadel se están ubicando completamente y mudando para Miami. Cuéntanos un poquito por qué estas empresas de primer nivel se están mudando para acá. ¿Cuál es esa principal razón y por qué no beneficia a todos estos inversionistas que están poniendo su dinero en propiedades aquí? Mira, primero que todo, dijiste son 1000, eso es lo que dicen oficialmente porque son los que son legales, más los que se Correcto. vienen a vivir de Latinoamérica, son todavía muchos más que esos, pero esos son los que, ¿cómo lo miden aquí? Con el cambio de la licencia de manejar. Esa es la manera de medir quién se viene a vivir acá. Pero no hay manera de medir el colombiano, el mexicano, el argentino que se vienen a vivir acá todavía porque no hay un documento legal como tal. Entonces, es parte de lo que está pasando, es parte de lo que estamos viviendo. Hay mucha más gente de la que se está viniendo a vivir acá de lo que hay de propiedades. Por eso vienen estos 70 condominios, por eso vienen un montón y miles de casas. ¿Qué es lo que están viendo estas empresas de billonarios? Que es lo que hicieron los políticos. Están viendo un tema impositivo. Están viendo un tema de otra vez si llegase a haber una pandemia. Están viendo calidad de vida. Están viendo muchos factores. Entonces, antes había un temor de que es que esta ciudad es muy caliente o la Florida es muy caliente. Y resulta que la calidad de vida en la Florida que los que vivimos aquí hace muchos años damos cuenta que el calor no es un impedimento para estar acá, porque aquí pues todo está acostumbrado al tema del calor, todo hay aire acondicionado, no es como en Europa, aquí no se sufre por el calor como tal, sino todo está acondicionado para esa temperatura. Y eso es lo que se dieron cuenta la misma gente de Chicago, particularmente Nueva York y California, que el vivir acá tiene varios factores buenos. Calidad de vida impresionante. eh, Supieron manejar el tema de la pandemia muy bien ese estado. Hay un tema impositivo espectacular para ellos. Es un estado donde hay 7 estados en los Estados Unidos donde menos impuestos se paga. La Florida es uno de ellos. Em, Obviamente aquí cogen un avión para cualquier lugar del mundo. Entonces es, entre comillas, equistante a hacer los viajes o el tema empresarial. Entonces hay muchos factores que los políticos le vendieron a estas empresas. Hay un tema de educación espectacular. La Florida tiene un sistema educativo de los mejores del país. Y es lo que vemos hoy. El país está en un 3% en desempleo, la Florida está en la mitad, en un 1,5% de desempleo. Entonces, es lo que está sucediendo en la Florida y es lo que ven estas grandes empresas que están obligando a sus empleados a mudarse acá. Entonces, antes había un tema remoto, hoy Citadel está obligando a más de 2.500 empleados que tiene a venirse a vivir acá. Citadel particularmente es el hedge fund, uno de los hedge funds más grandes que hay en el mundo y tiene 100 ejecutivos millonarios, su dueño es billonario y pues esta gente viene a hacer inversiones acá, inmobiliarias, aparte que hace inversiones inmobiliarias, pues traen un equipo de gente detrás de ellos, pero aparte están obligando a sus empleados que se vengan a vivir acá y eso hace que la Florida siga creciendo en el tema inmobiliario y en el tema restaurantes y en el tema de colegios y todo lo que acarrea todo esto. Entonces, el hecho de que se haya venido.
No se escucha. Mauricio, estás Ahí en mute. estoy. Me pusieron el mute, perdón. Si es alguien en la, digamos, Amazon está construyendo la bodega más grande del país en Homestead. Entonces, ¿y esto qué hace? Genera empleo. Entonces, todo esto que está pasando es espectacular. El tren nuevo que hay ahora desde Miami a Orlando hace que no tengamos que manejar. Los que vivíamos antes en carro, ya cogemos el tren, trabajamos en el tren para ir a hacer las cosas más fáciles. Entonces, hay muchas cosas que están pasando acá que nos damos cuenta que ven los mismos americanos. El tema del crucero más grande del mundo que acaban digamos, de inaugurar, que tiene 2.000 empleados. 2.000 empleados nuevos que tienen que vivir en algún sitio. Viven Ujú. la gran mayoría en el crucero, pero se radican acá en Miami. Entonces son 2.000 empleados, 2.000 empleados 2.000 empleos nuevos que se generaron en cuestión de par de meses en Miami. Ellos tienen que vivir en algún sitio. Entonces los inversionistas internacionales compran y esta gente es quien le va a rentar. Todo es Mauricio, espectacular y aquí nos podemos quedar hablando y hablando más de esto porque yo soy pro Orlando, pro Miami, soy de verdad como lo podrán ver, soy feliz viviendo acá y es lo que vemos los bancos, aparte de mi opinión, es lo que vemos los bancos que está sucediendo acá. Mauricio, y fíjate que a pesar que has dado esa data tan positiva del bajo desempleo y todo lo que pasa aquí en la Florida, siempre hay un ruido y sabemos acerca de esos ruidos que hay en nuestros países, la gente con la incertidumbre de qué está pasando con la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues ellos están interesados realmente en resguardar su patrimonio, diversificar aquí en los Estados Unidos, pero oyen ese ruido, ¿verdad? ¿Qué les podrías decir tú a esas personas que oyen este ruido y que están queriendo hacer esas inversiones aquí? Mira, yo creo que esto no es Estados Unidos, es un tema mundial, el mundo está muy loco. El tema de las guerras ha afectado a todo el mundo, ha afectado también a Estados Unidos. El tema de lo que pasa en Rusia, el tema de lo que pasa en Israel, afecta para bien y afecta para mal. Afecta para mal porque obviamente encarecen lo que ellos producían, lo que se producía digamos, en Rusia, en Ucrania, hace que aquí se encarezcan ciertas cosas, en el mundo, no acá. La guerra que tiene Estados Unidos contra China para tratar de controlar la mano de obra, para dar más empleo en Estados Unidos y no tanto a China. Entonces, todo esto ha hecho que cambien muchas cosas, pero mundialmente. Yo diría que la locura del mundo hace que Estados Unidos se afecte en la parte económica, pero hace que la gente se quiera venir a vivir acá. Entonces, aquí hoy en día vemos más rusos que nunca. Hoy en día estamos viendo más gente, digamos, de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando, digamos, en Palestina. Estamos viendo más gente venir acá de esa zona también. ¿Eso qué hace? Necesitan vivir, necesitan vivienda, necesitan empleo, etcétera, etcétera, y todo eso es bueno. Ahora, la Reserva Federal Americana. La Reserva Federal Americana quiere ser muy exagerada y quiere controlar al 2% la inflación. Hoy está entre 2 y 3. Quieren ser, como digo yo, es un país exagerado. Ya las tasas de interés están prácticamente frisadas. No están ni al alza ni a la baja. Están prácticamente congeladas. Va a venir un tema serio, sí, en la parte comercial, porque en la parte comercial los bancos son el socio y los bancos exigen a el dueño de un edificio de apartamentos, a los dueños de edificios de oficinas, exigen ciertas cosas porque si las tasas de interés suben o suben las rentas o bajen el préstamo. Entonces, cosa que no pasa en las propiedades residenciales. Para mí la propiedad residencial no se va a afectar en nada en lo que falta del año. Dicen que el segundo semestre del 2024 vienen muchas oportunidades en el tema comercial. Aquí hay grandes fondos de billones de dólares esperando que el banco obligue al dueño de un edificio de 100 apartamentos a que lo venda, porque te obligan a venderlo. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, las tasas estiman, hay lobby, vienen elecciones.
Entonces hay lobby por parte de la administración actual para que bajen las tasas de interés y hay lobby por la contraparte que no bajen las tasas de interés. Entonces hay una guerra en el Congreso para tratar digamos, de esto. Está ahí, aquí el que maneja la Reserva Federal de apellido Powell, el señor Powell, que lo montó, digamos, la administración anterior, que hoy no se quieren igual, pero él está esperando un tema de la Reserva. Para mí, el tema del desempleo va a ser lo que va a regir la baja de las tasas de interés. Como no tenemos desempleo alto, por eso las tasas de interés no han bajado. Entonces, para mí, marzo es un muy buen termómetro en el tema del desempleo. Lo que estamos viviendo este marzo, cerrando marzo, va a ser un buen termómetro de lo que puede pasar en desempleo y lo que podemos ver, diría yo, en el próximo trimestre, a junio. ¿Ok? Creo que las tasas de interés van a bajar algo en el segundo semestre del año, más tirando a final del año que al principio del segundo semestre, pero la economía para mí sigue siendo una economía estable. Desempleo debe de pasar algo, pero no en la Florida. Yo creo que va a pasar, estoy hablando sin saber, en Wichita, Kansas, en Oklahoma, en estados donde hay mucho más americano que influencia latinoamericana o influencia de otro país que está en problemas. Entonces, la Florida no le pasa eso. Aquí todo el mundo quiere vivir, el americano o el europeo o el asiático o el latinoamericano quiere vivir en la Florida. Entonces, es lo que vemos en los bancos y lo hablo por la parte de los bancos. No hay la bolita de Amazon para contestar exactamente todo, pero fijémonos en dos cosas que estamos hablando en el tema de hipotecas. ¿Qué rige las tasas de interés hipotecarias? Todo el mundo cree que la Reserva Federal dice que bajen las tasas de interés y bajan las tasas de interés hipotecarias. No, no es así directamente. La Reserva Federal, si baja las tasas de interés, afectan las tasas hipotecarias comerciales. Sí, del que se compre un hotel, del que se compre un edificio de oficinas, del que se compre un centro comercial, sí, porque esos préstamos son basados en los dineros que se prestan entre los bancos, que son lo que llamamos el prime rate, que es lo que baja la Reserva Federal o sube. Las tasas hipotecarias residenciales, que son las que más manejamos, están regidas por los bonos del Tesoro a 10 años. Y eso es lo que podemos medir todos los días. Si hoy está el 4, más o menos. Si se llega a subir al 5, subirán las tasas. Si llega a bajar al 3, bajarán las tasas. Y ese es el termómetro para ver lo de las tasas de interés residenciales. Entonces, ahí sé que es aburrido hablar de estos temas, pero para que tengamos un poquito de conocimiento qué es lo que rigen las tasas de interés y qué es lo que pasa en la Florida particularmente. Entonces, yo digo que la Florida y Texas son estados muy sólidos donde se tienen inversiones por un tema de clima y por un tema de positivo. Mauricio, y que siempre sabemos que las tasas de de nuestros países siempre son más altas que cualquier tasa que se le pueda brindar aquí con financiamiento. Entonces, como tú Es dices, nunca ha así. sido un tema de tasas de interés, sino del plan que tiene ese inversionista para diversificar ese dinero. El americano sí es muy sensible con la subida o las bajadas de las tasas de interés, Melida. Entonces, por eso es que Miami, que es donde Ujú, yo vivo, la reventa está estancada. Orlando de pronto no, Miami sí. ¿Por qué Miami sí? Miami es una ciudad un poco más costosa, pero en COVID, los que refinanciamos al 2% anual, pues no queremos vender. ujú. Tenemos un equity impresionante en nuestras propiedades. Hoy todos los que compramos propiedades, digámoslo, yo diría 2 años atrás y años atrás, tenemos un equity importante en nuestras propiedades, pero no queremos salir a vender queremos vender, sí, porque muchos tenemos casas muy grandes, ya nuestros hijos se fueron, o muchos queremos mejorar la casa o salir de un apartamento a una casa, pero no, y tenemos el equity para hacerlo, pero no queremos dejar de pagar al 2%, el americano. Entonces, hoy las tasas para nosotros están al 6, entre 6 y 7.
Entonces, la historia dice que la tasa de interés para el americano debe estar entre 4,5 y 5,5. ¿Ok? Eso dice la historia. Pero para el inversionista internacional, la tasa de interés nunca ha sido un factor para no invertir en los Estados Unidos. Es un negocio y toca verlo de esa manera. Entonces, si la renta cubre lo que le va a costar la propiedad, hay varios factores que analiza un inversionista internacional. El inversionista internacional dice, ok, yo gano en pesos o gano, digamos, todos los países menos Ecuador dicen, yo gano en pesos, voy a hacer una apuesta al dólar, voy a hacer una apuesta a la valorización, voy a por lo menos querer que mi propiedad se pague por sí sola y de esa manera voy a clasificar a 5 o 10 años mi inversión para cuando yo venda en 5 o 10 años, sobre mi cuota inicial que di, voy a tener un margen de ganancia importante. Y si hacen ese análisis sobre cuota inicial y comparan comprarse una propiedad en México comparada a la misma propiedad en Estados Unidos, no estoy diciendo que la propiedad valga lo mismo, pero comparen barrio y comparen si la propiedad de 3 habitaciones acá, barrio que sea similar, normalmente las propiedades son más baratas en nuestros países, ¿ok? Y cuota inicial, tasas de interés. Aquí es donde viene lo bonito. La tasa de interés en Estados Unidos es más barata que la tasa de interés en Latinoamérica, en propiedades de inversión y renta y valorización y todo, y se van a dar cuenta que la diferencia es astronomical de lo que es invertir acá, comparando la cuota inicial acá y comparando cuota inicial allá, ingresos versus egresos, valorización y la moneda, obviamente. Entonces, el invertir acá es un factor de 5 o 6 cosas a tener en cuenta, no solamente la renta. Y el inversionista internacional es educado financieramente y mide esto, no solamente la renta. Entonces, por eso, ok, puede que la tasa esté al 9, por poner un ejemplo, que no está al 9, que esté al 9, pero si se me paga y cumplo estos factores y veo todo lo bueno que está pasando en la Florida y resulta que la renta se me va al inquilino y mañana tengo otro inquilino rápidamente, es un buen negocio, ¿ok? Entonces, las tasas de interés hoy para el inversionista internacional son las mismas que tenemos los americanos en propiedades de inversión. Hay, digamos, nos favorecen los bancos y el sistema en nuestra casa primaria. Si tú, Melia, Eduardo o yo queremos comprar mi casa donde voy a vivir, sí, voy a conseguir mejor tasa de interés que un cliente internacional. Pero si yo compro un apartamento ahí donde estás detrás tuyo de inversión y tú también lo compras, es la misma tasa de interés. De pronto, tú puedes o yo puedo entrar con el 20% y yo le digo al inversionista internacional que entre con el 30%. Es la única diferencia, pero la tasa de interés es la misma. Hoy las tasas de interés para inversionistas internacionales, que lo hablo yo en bancos de primer piso, donde hay una sucursal, donde puedes abrir una cuenta bancaria, están entre 6 y el 7,5% efectivo anual. Eso no está en nuestros países en propiedades de inversión. Ahora, si no cabes en el banco de primer piso porque no cumpliste uno de los requisitos, vamos a bancos de segundo piso que se analizan basado en la renta. Ok, las tasas están entre 7,5 y 8,5. Tampoco siguen siendo locas. Entonces aquí es donde vengo y digo que cuando me llaman a mí a preguntar, lo primero que me hacen a mí la pregunta, ¿cómo tiene la tasa de interés? Y yo le digo, pero ¿por qué me preguntas la tasa de interés? ¿Qué saco diciéndote al 10, al 6 o al 5? De pronto al 5 esa propiedad que quieres comprar no te sirve. Entonces es una unión de factores, ciudad, tipo de propiedad, de dónde está tu liquidez, dónde provienen tus ingresos para yo poderte alocar a la mejor tasa de interés. Entonces, es ahí donde hablamos y donde precalificarse no tiene costo. Y es ahí donde mi equipo está entrenado para poder dar las mejores opciones. Obviamente vamos a buscar la mejor tasa de interés. Si se dejan guiar, vamos a encontrar la mejor tasa de interés. Así es. Mauricio, Excelente, hablando, excelente punto, Mauricio. go ahead. Eso hay una cosa que hay que destacar aquí, muy grande, ¿verdad? Porque estaban hablando primeramente acerca del ruido que causan a veces las noticias, las malas noticias que siempre estamos escuchando para un inversionista que quiere invertir aquí en los Estados Unidos. Pero tú nos acabas de dar unos puntos muy importantes que tenemos que tomar en consideración a la hora de invertir en los Estados Unidos. Pero vamos a hablar un poquito
detalladamente le voy a decir cómo esto afecta a un inversionista extranjero a la hora de invertir aquí positivamente. Estás hablando que como extranjero tienes tasa igual que una persona de los Estados Unidos y por ende la tasa todavía es más baja que lo que puedes conseguir en tu país. Segundo, la migración que tenemos masiva en la Florida de otros estados y de otras compañías llegando aquí a nuestro estado te ayuda a tener una rentabilidad más alta, la cual, como Mauricio acaba de decir, se te va un inquilino hoy, ya mañana la puedes rentar. Segundo punto, el tercer punto, disculpa, vendría siendo la revalorización, que ya hablaste anteriormente acerca de que la Florida ha sido una de las ciudades con más revalorización o uno de los estados con más revalorización mundialmente, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero mundialmente. Y encima de eso, que muchas cosas que pueden pasar en la economía nacional aquí en la Florida está como que no nos afecta tanto por las medidas que ya se tomaron en el tiempo de la pandemia y por medio de que todas estas nuevas compañías se están mudando hacia acá. Por ende, la economía de la Florida está más sólida y mucho más para arriba diariamente, la cual le indica a un inversionista que hacer una inversión en la Florida es algo sólido. Adelante, Así Mel. es, Eduardo. Y yo complemento la última. Eh, este estado protege al propietario. Correcto. Si el inquilino deja de pagar, en cuestión de 2 o 3 meses lo sacan. Ujú. Entonces, es algo bien importante comparado con nuestros países. Que en nuestros países, si el inquilino no paga, para sacarlo se pueden demorar varios años. Aquí no. Aquí, al segundo o tercer mes, si le pones a un policía al fuerte de la casa y le saca los muebles. Entonces, es algo bien importante cuando también pensamos, porque todo negocio tiene su riesgo. Y el riesgo, obviamente, digamos que como yo digo, si hablan solamente cosas buenas, algo malo está pasando. ¿Ok? Vale. O sea, no puede ser todo perfecto. Si todo es perfecto, algo malo está. Entonces, que Q Capital tiene algo. Si todos salen hablan perfecto de Q Capital, algo mal estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no existe la perfección. Entonces, el riesgo que tiene un inversionista es que no le paguen, que su inquilino no le pague. Pero ese inquilino sale rápidamente porque la ley de la Florida protege al propietario y si al tercer mes no te pagan, si al día 31 no te pagan, tú puedes empezar un proceso de eviction, que es sacar a tu inquilino. Y lo sacas, como te acabo de decir, con sacándole los muebles. O sea, uno va con un policía y físicamente uno le saca los muebles al andén, a tu inquilino. Excelente punto, Mauricio, que estás tocando allí. Hablando de requisitos que los acabas de mencionar de precalificación, en donde sabemos que Q Capital está especializado en hacer estas precalificaciones. Una de las preguntas más comunes que siempre nos hacen, ¿verdad? Los clientes es, ¿qué tan fácil es para un extranjero conseguir un crédito aquí en los Estados Unidos cuando quieren financiar una propiedad? ¿Y cuáles serían esos requisitos? ¿Nos puedes elaborar un poco en esa parte? Y para los que están aquí, gracias por estar en nuestro webinar. Dejen sus preguntas aquí en el chat que se las vamos a estar respondiendo a medida que las vayan enviando, ¿ok? Adelante, Mauricio. Perfecto, mira, yo digo jocosamente y con el respeto de todos, tenemos que tener un poquito de ganas y un poquito de liquidez para invertir acá. Porque todo es financiable. El trabajo nuestro es buscar la mejor tasa de interés, ¿ok? Si se dejan guiar con la lista de los 5 requisitos, vamos a encontrar la tasa de interés. Lo ideal es comprar propiedades por encima de los $300,000 para obtener las mejores tasas de interés. ¿Por qué? Porque aunque para todo hay una solución, los bancos que tienen las mejores tasas de interés quieren prestar $200,000 en adelante. Eso significa propiedades por encima de los 300,000. Que además, ustedes me pueden decir mejor que yo, se consiguen mejores propiedades de 300,000 en adelante que otras. Entonces, los bancos prefieren prestar esto. Para poder financiar estas propiedades, es importante entender el perfil financiero. La precalificación
se hace por teléfono en cuestión de 5 o 10 minutos, ¿ok? Y en esta llamada de 5 o 10 minutos, mi equipo va a preguntarles dos cosas particularmente. ¿Qué hacen si son dueños de empresa, independientes o empleados? ¿Por qué? Porque yo automáticamente voy a saber interpretar lo que voy a necesitar de parte de ustedes para poder hacer esto. Resulta que nosotros los americanos somos un libro abierto, como ya lo indiqué, pero el extranjero no. Y Estados Unidos es un país de confianza y todo empieza por suministrar ciertos documentos. Lo que escriba el contador es creíble 100%. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque lo primero que vamos a medir es la capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento se mide con lo que nos indica tu contador si eres dueño de empresa o independiente. Si eres empleado, lo que me indica el empleador. Pero el contador, normalmente en Latinoamérica, nosotros no declaramos todo. Entonces me van a decir, es que yo gano esto, pero no lo declaro. Pero si me lo escribe el contador, yo sí lo puedo tener en cuenta, porque no necesitamos sino la carta del contador que indique el señor Mauricio Ordóñez es el socio y presidente de Q Capital, que está ubicada en la Ciudad de México por más de 10 años. Él tiene unos ingresos de $10,000 mensuales y en los últimos 2 años ha tenido ingresos por más de $300,000 mensuales. Sencillita, yo doy el formato y de esa manera yo corroboro que mi ingreso en mi ciudad me va a dar para pagar la hipoteca en Estados Unidos, ¿ok? Una pequeña cartica no debe venir acompañada de nada más, sino que la copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. Y si eres empleado, tiene que venir acompañada de los últimos 2 meses pagos de colillas, lo que aquí llamamos el pay stop, ¿ok? Segundo requisito, yo necesito saber si tienen historial de crédito acá. Nosotros no vamos a mirar el historial de crédito en el país de ustedes. Único país que miramos historial de crédito es Inglaterra y Canadá, porque tienen el mismo sistema de evaluación que el sistema americano. Por ende, no miramos ningún historial de crédito de ningún país, ¿ok? Sino estos dos. Entonces vamos a necesitar que una institución financiera nos dé una recomendación. Ah, que tengo una tarjeta de crédito en Citibank, perfecto. Que el Citibank te diga que tú tienes una tarjeta hace más de 2 años y eso no cupo, pero la pagas bien. Necesitamos que diga la carta que eres un buen cliente o manejas tu cuenta en la entera satisfacción. Ejemplo, pues una cuenta bancaria. Lo más fácil es entregar tu cuenta bancaria. Que yo no manejo muchos dineros en mi cuenta bancaria, Mauricio, no importa. Yo lo que necesito es que tu banco me diga que tú eres un buen cliente del banco, que nunca has tenido una evolución de un cheque, que maneja la cuenta de los parámetros que el banco exige. Es una pequeña carta, yo te doy también el formato. De resto son copias, vamos a necesitar copia del pasaporte vigente y vamos a necesitar por lo menos copia de la visa de turismo. No tienes que ser residente, ni americano, ni tener visa de trabajo en Estados Unidos, nada, nada, nada. Por lo menos la de visa de turista. Mauricio, resulta que en COVID se me venció la visa de turismo, tengo cita para el año que viene, no la tengo. No importa, puedes obtener un crédito acá también, porque es una propiedad de inversión. Si fuera tu propiedad para venir a vivir a Estados Unidos, pues no la puedes tener porque no puedes vivir en Estados Unidos. Pero si es una inversión, no necesito. Ahora, si tienes la visa de turismo vigente, tenemos acceso a las mejores tasas de interés. El cuarto requisito, vamos a llenar una aplicación de crédito. La aplicación de crédito es la famosa confesada. En esta confesada necesito saber cómo te llamas y dónde vives y otras preguntas que hay muy sencillas. Esta aplicación de crédito debe venir acompañada de un recibo de agua, luz o teléfono que coincida con el nombre que me colocaste en la aplicación y la dirección que me colocaste donde vives. Y por último, Melia, lo más importante, solidez financiera. Solidez financiera es medida por liquidez en cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo. No me interesa que sea en Estados Unidos. Si es en Estados Unidos, mejor, pero puede ser en cualquier lugar del mundo que me muestres tus últimos 2 meses de estados o extractos bancarios donde tienes la liquidez para la cuota inicial, los costos de cierre y las reservas. Las reservas es lo más importante, porque todo el mundo va a invertir acá y debe tener los costos de cierre, debe tener la cuota inicial. Pero las reservas es lo que me va a ayudar a mí a negociar mejores condiciones de crédito. ¿Qué quiere decir las reservas?
lo que tenemos que mostrar es que un inversionista internacional no se va a quedar ilíquido por el hecho de comprarse una propiedad aquí en los Estados Unidos. Ah, Mauricio, yo sí tengo el 30% de cuota inicial. Ah, yo sí tengo el 6, 7, 8% de gastos de cierre. Yo tengo ese 38, ese 40%. Perfecto. Lo ideal es mostrar otro 10%, que equivale más o menos a lo que te va a costar un año de pagos de la hipoteca, del impuesto predial, de los seguros y el de mantenimiento de la casa. Ese dinero es solamente mostrarme una fotocopia de tus estados o extractos bancarios donde tienes la liquidez. Es tener tus ahorros, no es quedarte líquido. Ah, Mauricio, es que yo no manejo mucho dinero en mis cuentas bancarias y resulta que tengo mucho efectivo. Ningún problema, lo vamos a aceptar, pero no vas a poder acceder a los bancos de primer piso, te voy a castigar un poquito la tasa de interés. Pero hay una solución para absolutamente todo. El hecho de entrar con una cuota inicial 25, 30, 40, 45%, que es lo que pedimos a los inversionistas internacionales, hace que le dé tranquilidad al sistema financiero, pida pocos documentos y sencillos y podamos hacer esta transacción realidad como cualquier inversionista americano. Muy importante ese punto de la reserva. Siempre es muy bueno hablar de las cosas que no debe hacer el inversionista, que generalmente no las mencionamos. Una de ellas es transferir el dinero desde sus cuentas y no desde otras cuentas de otros familiares o personas. Entonces, aquí hay una pregunta, Mauricio. Si no tienes visa, puedes comprar. Creo que, no sé si ella entró un poquito tarde, acabas de responder eso. Te lo dejo ¿Qué para no que lo... debe, buen punto, qué no debe hacer un inversionista internacional? Que no, sí. Descalificarse por sí solo. Ah, es que a mí no me van a prestar porque no tengo visa. A mí no me van a prestar porque no tengo cuenta en Estados Unidos. No, no se descalifiquen. Hablemos. ¿Qué sí tienen que tener? Obviamente la liquidez para invertir en su país. No tiene que estar acá. Ah, que tengo la plata en mis cuentas de mis empresas. No hay ningún problema. Nos acomodamos. Recuerden que yo los estoy trayendo al sistema americano. ¿Ok? Entonces se tienen que acomodar al sistema americano y yo me acomodo al perfil de cada uno. Siempre y cuando tengan la cuota inicial, vamos a lograrlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué no deben de hacer? Darlo su declaración de impuestos de su país. No me interesa. No la den. ¿Qué no debemos de hacer? Mauricio, tengo 72 apartamentos de... No comenten de todo lo que tienen. Hagámoslo sencillo. Entre más sencillo sea el proceso, menos preguntas se va a hacer el analista de crédito que es americano, que no habla español, que nunca va a hablar con el que va a pedir el dinero prestado y que tenemos que convencerlo que este inversionista de México, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de donde sea, va a pagar la hipoteca todos los meses. Ese es el trabajo, convencerlo que todos los meses va a pagar. Ah, Mauricio, pero es que está la propiedad, ¿para qué me piden esto si ahí está la propiedad de garantía? Ningún banco quiere quedarse con tu propiedad. Aquí no vamos detrás de la propiedad, si es la garantía. Aquí lo que queremos es que pagues todos los meses. El negocio del banco no es quedarse con propiedades. El negocio del banco es recolectar mensualmente los intereses. Entonces, es bien importante que entendamos esto y pensemos un poco a la americana y no tanto a lo que, cómo se tramitan los créditos en nuestros países. Que suele suceder, Mauricio, es que a mí no me piden eso acá. Mauricio, aquí no hagan eso. Eso es otra cosa. No digan, es que aquí no. Llevo 26 años haciendo esto. Todos los países del mundo entregan los requisitos que yo necesito para acceder a las mejores tasas de interés. Todos. Así es. Mireya, entonces la respuesta es sí, puedes aplicar y tener un crédito y comprar una propiedad sin tener visa. Ahora, Adriana está preguntando que si ella como socia de una accionista de una compañía califica para obtener un crédito, Mauricio. Es una de las recomendaciones de nosotros y es comprar a título de una empresa americana. Si eres colombiano, mexicano, no importa que sea americana. Si te refieres a eso, sí se puede, claro, y es lo que recomendamos, que no compres a título personal, sino compres a título de una empresa americana, donde tú eres accionista de esa empresa americana con un socio, que eso es otra cosa. Ah, Mauricio, es que yo solo tengo $80,000. Búscate un socio con otros 80,000.
Entonces, o cuatro socios que cada uno ponga 40.000. O sea, lo ideal es que no pase de 4 socios, ¿ok? Perfecto, Entonces, perfecto. entonces sí puedes ser accionista. Ahora, si la pregunta es si eres accionista de una empresa en tu país donde provienen los ingresos, sí, claro, no pasa nada. Esa es la pregunta. Ella es accionista de una empresa en su país y quiere saber si ella puede obtener financiamiento aquí. Sí, siempre y cuando esa empresa me indique los ingresos que tú tienes por acciones, dividendos, lo que sea, y califiques para el pago de la hipoteca acá, no hay ningún problema. Aquí Mauricio, en hay, ese mismo punto, perdón, en esa misma línea, ¿no? Si tienes un socio o dos socios que van a invertir, ¿a cuántos de esos socios tienen que entregar todos los documentos para hacer el préstamo si lo están haciendo en nombre de una entidad? Excelente pregunta, Eduardo. Depende. Lo primero que va a mirar es qué porcentaje de acciones tienen. Si tienen más del 9% de acciones, todos tienen que aplicar. Ahora, Mauricio, voy a poner a mi esposa, que mi esposa solo tiene el 1 y yo tengo el 99. ¿Ok? Pero el dinero viene de la esposa. Ella tiene que aplicar. Entonces, depende del número de acciones y depende de dónde provienen los dineros. Entonces, aquí es donde recomendamos hablar antes porque yo sé que pedirle dineros a varios socios, perdón, documentos a varios socios es tedioso. No todos trabajan al mismo paso, etcétera, etcétera. Y es importante hablar desde el principio cómo hacerlo. Entonces podemos dar ideas cuando tengan esta idea. Pero asumamos que no, yo quiero poner y yo quiero firmar. Si todo aquel que dé dinero para la inversión tiene que aplicar el crédito, no importa el porcentaje que tenga. ¿Ok? Ya después entramos a ver, porque suele suceder que en Latinoamérica es muy normal, Eduard, que digan, es que yo quiero poner a mi esposa, a mis 3 hijos y a mi hijo recién nacido, ¿ok? Por si me pasa algo. Resulta que en Estados Unidos, los que somos dueños de empresas tenemos que tener 18 años en adelante. Entonces, a veces recomiendo que se hable primero antes de estructurar esta empresa y más bien digo, ¿sabe qué? Póngase usted al 99, el esposo o la esposa con el 1%, después de la transacción pueden cambiar las acciones, pero para aprobar el crédito, hagámoslo lo más sencillo posible. excelente. Aquí hay dos preguntas que la voy a hacer en uno. ¿Los venezolanos pueden aspirar a financiamiento? Y la otra, ¿los clientes rusos y de Ucrania pueden comprar? La respuesta es sí y no. Exacto. ¿Por qué sí? Si es un venezolano viviendo en Colombia y es residente fiscal de Colombia, Panamá, Costa Rica, cualquier otro país que no sea Venezuela, es sí. Ahora la cambio. Si es un colombiano, un español, residente fiscal en Venezuela, no importa de dónde la nacionalidad, por el hecho de tus ingresos principales estar en Venezuela, te voy a decir que sí tienes acceso a crédito, pero caro, costoso. No a las mismas tasas de interés si eres venezolano con residencia fiscal en otro país. De nuevo, para todo hay una solución, pero por el hecho de lo que está pasando en cada país, lo castigan aquí bancariamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, no es por tu nacionalidad. Es porque un colombiano, un venezolano, un español, no importa la nacionalidad, viviendo en Venezuela, con empresas en Venezuela, no puede mandar una transferencia bancaria para pagar su hipoteca todos los meses en Estados Unidos. Ah, Mauricio, es que yo tengo $2 millones en Bank of America, pero mañana los puedes sacar. Entonces, ahí donde entramos. Rusia y Ucrania tienen muchísimas más limitaciones que los venezolanos. Tenemos que entender de ellos dónde está el dinero y tenemos que entender otras cosas. Rusia sí prácticamente está cerrado totalmente. Pero como te digo yo, para todo hay una solución. Si es un ruso viviendo en Madrid y con empresas en Madrid, seguramente se va a poder, pero va a haber un due diligence extremo porque sí hacemos chequeos mundial de la persona. No revisamos historial de crédito, pero hacemos chequeo mundial de la persona. A ver si tiene algún problema de corrupción o a ver si está en algún problema legal mundialmente. Pero para todo hay una solución.
Qué bueno. Gracias por eso, Mauricio. Bueno, para cerrar y como última pregunta, porque ya tenemos una hora aquí y no queremos retener a Mauricio, pero Mauricio, sabemos que nosotros estamos vendiendo mucho lo que es preconstrucción, tanto en Orlando como en Miami. Y una de las preguntas más comunes que los clientes nos hacen es, ¿qué tan pronto tenemos que hacer el préstamo bancario sabiendo que esta propiedad se va a cerrar en 1 a 2 años? Eso es uno de los errores que comete un cliente internacional y son dos basados en preconstrucción. Lo primero, deben de empezar el proceso por lo menos 4 o 5 meses antes, por favor, porque los bancos que tenemos las mejores tasas de interés, obviamente estamos más ocupados que los que tienen las tasas de interés más costosas. Entonces, un proceso normal tarda de 45 a 60 días desde el día que el cliente nos entrega absolutamente todo, como lo quiere ver el analista de crédito. ¿Y por qué? Entonces, si me dices, Mauricio, pero ¿por qué si 60? Porque tengo que empezar 4 o 5 meses. Porque uno de los requisitos, y aquí viene el segundo error, es, vamos a pedir al vendedor copia de su extracto bancario demostrando el ingreso del dinero de los depósitos del comprador. Entonces me va a decir, es que yo compré hace 3 años y di la reserva hace 3 años. ¿Ok? Y resulta que esa reserva fue dada de un banco, voy a poner un nombre, Citibank. ¿Ok? Yo le voy a pedir copia del extracto bancario de esa cuenta bancaria de Citibank. Y ese es uno de los errores más comunes que comete el cliente internacional, que es que los dineros que se le entregan, el depósito al fideicomiso del vendedor, vienen de terceros. Y es ahí donde yo necesito, o los bancos que tienen mejores tasas de interés exigen que los dineros vengan de tus propias cuentas o empresariales o a título personal. Ah, Mauricio, es que Eduard me debía $100,000 y me los pagó y él giró los $100,000 y ya saldé la deuda. Resulta que Eduard no tiene nada que ver con el crédito. Entonces, automáticamente castigan la tasa de interés. Para todo hay solución, pero castigan la tasa de interés. Entonces, suele suceder que los inversionistas internos cambian a veces de cuentas. Yo ya cerré esa cuenta, Mauricio. Tienes que buscarme el extracto bancario y es ahí donde se demora el inversionista internacional. Entonces, mi recomendación hoy, que nos están viendo, quien está comprando o del equipo de ustedes, quien vende a propiedades, díganle al inversionista que guarde el extracto bancario de dónde salió el depósito que están dando hoy, así cierren 5 o 6 años. Es muy Súper importante porque lo va a importante. pedir. ¿Ok? La gran mayoría de Súper la gente no lo importante. guarda. Entonces, soy amigo de empezar los temas de preconstrucción 4, 5, 6 meses antes. Además, para guardar el cupo, porque los bancos estamos limitados en prestar, ciertos bancos se limitan, los que tienen mejores tasas de interés dicen que no puedo prestar más de un 10% del mismo edificio. Entonces, si hay un banco que hoy tiene el 6%, dice, ok, y es un edificio de 600 apartamentos, no puede hacer más de 60 créditos en ese edificio. Entonces, si aplican, todos queremos la mejor tasa de interés. Entonces, si aplicamos a ese banco que tenga la mejor tasa de interés, se llena el cupo en el banco. Entonces, lo bueno es guardar el cupo desde antes. Perfecto. Wow, ha sido una hora de muchos conocimientos y cosas nuevas que hemos aprendido aquí. Bueno, te queremos dar a ti primeramente las gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros, por llenarnos de tus conocimientos y consejos que son muy favorables a la hora de hacer una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que podamos empezar ese proceso de inversión junto a Mauricio y su equipo, sea en Orlando, Miami, donde sea que quieran hacer la inversión. Y bueno, le damos las gracias por estar aquí durante esta hora. Les saludamos y les damos las gracias a todos por contar con su presencia. Así que muchísimas gracias, Mauricio. Bendiciones y gracias por estar aquí. A ustedes las gracias. Gracias por escucharme este ratico. Yo sé que esto no es un tema chévere, pero gracias por la oportunidad y pensemos un poquito como piensan los grandes inversionistas americanos y aprovecharse en el buen sentido de la palabra del dinero de otros, de los bancos americanos. De nuevo, Así muchas es. gracias. Gracias. Feliz Así tarde. es.
Te queremos, Mauricio. Besos a Igual. todos. Bye, bye.